Sin duda esta es una de las historias que más me han llamado la atención en los últimos tiempos, pero es que además es la primera que llega al canal gracias a alguno de vosotros. Hoy hablamos de Paco Bru. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de The Beautiful Game. Muchas gracias por pasaros por el canal, muchísimas gracias por elegirme y gracias por estar siempre ahí al otro lado. Os tengo que pedir, como siempre, que deis like al contenido, que lo compartáis con aquellos que creáis que les puede gustar este tipo de contenidos y, por supuesto, dar al botón de suscribir, darle a la campanita, no vaya a ser que os perdáis alguno de mis contenidos. Y bueno, dicho todo esto, hoy vamos a comenzar hablando de un hombre que llama muchísimo la atención. Quizá el nombre de Paco Bru no os diga demasiado, pero sí que os voy a decir que vamos a hablar de él como futbolista. Y bueno, también como uno de los pioneros en el fútbol femenino. Ah, bueno, claro, y también como árbitro. Ay, por supuesto, como también entrenador olímpico español. Y que no se nos olvide que también fue el primer entrenador español en asistir a un mundial. Y sí, reconozco que esto parece de locos, parece que estamos hablando de muchas personas, pero todo esto lo hizo Paco Bru. Y bueno, vamos a parar un poco aquí porque lo primero es que quiero dar las gracias a Àlex Maspons, que a través de un comentario en el vídeo del Mundial de 1930 me sugirió investigar un poquito más acerca de esta figura de Paco Bru. Os animo también a vosotros a participar, a darme más ideas, porque ya os dije desde el principio que quiero que participéis, quiero que me hagáis rebuscar y sobre todo indagar en aquellas historias o en aquellos personajes que yo no tenga tan mirados y que me hagan rascar un poquito en esa historia. Y por supuesto también a Miguel Ángel Ortiz, que escribió un artículo buenísimo en Panenka que yo he utilizado para reforzar algunas de las cuestiones que he investigado y que por supuesto me ha dado una base de conocimientos brutal a la hora de tratar el tema de Paco Bru. Luego os dejaré por supuesto el enlace a ese mismo artículo para que podáis consultarlo abajo en la descripción. Y bueno, vamos a empezar porque creo que es una de esas figuras en las que merece contemplar con calma toda su trayectoria y sobre todo la historia que le ha llevado a ser uno de los protagonistas de mi canal. Y yo lo entiendo, creo que el nombre de Paco Bru quizá no sugiera demasiado, pero quizá es una de esas piezas perdidas en la historia que fue clave e importantísima en los comienzos del fútbol español. Y yo creo que os va a dejar atónito a más de uno. Así que lo mejor es que empecemos por el principio. Se dice que Francisco Bru Sanz nació en la capital de España un 12 de abril de 1885. Y lo cierto es que aunque naciera en la capital, en Madrid, se enamoró del fútbol muy pronto en la ciudad de Barcelona. Así es, estamos hablando de un madrileño que por azares del destino estaba en Barcelona cuando el fútbol se metió en su corazoncito. Como en muchas otras ciudades europeas, los británicos desembarcaban y jugaban por la ciudad con en sitios y zonas en las que los aficionados y muchos curiosos se acercaban y empezaban a aprender las reglas de este nuevo deporte que venía de las Islas Británicas. Entre estos curiosos estaba Paco Bru, que no solo se aficionaría de alguna manera al fútbol, sino que también lo integraría como una forma de vida que ya no le abandonaría hasta la vejez. Y sí, empezamos con ese perfil como futbolista, y es que Paco Bru se convertiría en un defensa de esos robustos, duros, complicados a la hora de regatear, y sobre todo uno de esos que no te quieres encontrar si eres un delantero con un mínimo de amor por tus espinillas. Su tesón y sobre todo su esfuerzo en las labores defensivas lo llevó a fichar por el Fútbol Club Internacional de Barcelona, un equipo por el que ficharía en 1902 con solo 16 añitos. Y es que su rendimiento en este club de Barcelona no solo lo llevaría a ganar sus primeros trofeos, sino que también le puso un poco en la lupa de un club un poquito más grande, con alguna ambición más y sobre todo con un futuro mucho más prometedor. Pero esto lo sabemos ahora, claro. A toro pasado todo es mucho más fácil. En realidad Paco Bru tomó cierto riesgo de salir de un club en el que estaba ganando para irse a otro que estaba pasando bastantes penalidades. Y sí, ese otro club era el Fútbol Club Barcelona, un Fútbol Club Barcelona que no lo estaba pasando demasiado bien, que había nacido en 1899 y que por supuesto tenía muchas ganas de crecer y de comerse el mundo, pero que en estos primeros años tenía que hacer muchos esfuerzos para mantenerse, por así decirlo, compitiendo en los torneos que le iban surgiendo. Como sabemos, los inicios siempre fueron duros y el Fútbol Club Barcelona no iba a ser una excepción. Pero lo cierto es que la llegada de Paco Bru cambió de alguna manera este rumbo. No solo él, obviamente, esa generación de jugadores que se convirtieron muy pronto en el Barça de las 10 copas. Quizá el primer escalón del club azulgrana
para convertirse en un club importante de verdad. En sus 2 etapas en el Barça, Paco Bru conseguiría 4 torneos de Cataluña, así como una Copa Nacional, una Copa de España. Uno de los torneos que acababa de nacer, recordemos el vídeo sobre el Real Madrid, y que cambiaría de alguna manera la imagen del club culé para siempre. Hay que decir que Paco Bru no solo jugó en el FC Barcelona, también lo hizo en el Real Club Deportivo Español, un club en el que jugó 4 temporadas y consiguió 2 torneos catalanes. Y sí, la verdad es que estoy con todos vosotros. Esta historia ya sería interesante para poder traerla al canal y hablar de ella con vosotros. Un Paco Bru que llegaba al FC Barcelona y que con su rendimiento ayudaba a que el club se convirtiera en lo que conocemos hoy en día. Pero lo cierto es que lo bueno está por llegar. Si bien es cierto que su temporada como futbolista fue ya importante, tuvo su peso en el FC Barcelona, hay que decir que también fue pionero del fútbol femenino. Sí, habéis oído bien. Lo cierto es que Paco Bru fue el entrenador del Spanish Girls Club, uno de los clubes que datan como uno de los primeros representantes del fútbol femenino en España, si no el primero. Estamos hablando de un conjunto de mujeres que decidieron formar un equipo de fútbol para intentar captar fondos para la Federación Catalana de Tuberculosos, una fundación que de alguna manera intentaba ayudar a las familias, y de esta manera, con el fútbol, creían que podían mejorar las condiciones de estas personas, dotar a la fundación, a la federación, de fondos para poder seguir con sus actividades. De esta manera, un Paco Bru, todavía futbolista, se prestó para preparar a estas mujeres. Durante 45 días aproximadamente fue el primer entrenador del Spanish Girls Club, hecho para que las mujeres pudieran competir en un torneo amistoso. Algo que no terminaría de llegar, es una pena, y lo cierto es que también irrumpió de alguna manera la Primera Guerra Mundial. Es cierto que se jugaron algunos partidos amistosos entre ellas, puesto que no había demasiados clubes masculinos que quisieran jugar contra estas mujeres a pesar de la índole social del evento, pero lo cierto es que Paco Bru sí que ejerció como entrenador de estas muchachas y sí que se puede decir y que es uno de los grandes pioneros de esta modalidad. Y ya digo, se habría oído mucho más de este Spanish Girls Club de no ser porque estalló la Primera Guerra Mundial, un evento que de alguna manera dilapidó las aspiraciones tanto de Paco Bru como entrenador como de las Spanish Girls Club como equipo de fútbol femenino. Y bueno, si decimos que su amor por el fútbol ya le llevó a ser jugador, entrenador del fútbol femenino, también le llevó a ser periodista deportivo. Y sí, es que esto es muy llamativo, pero realmente, como nos pasará a muchos de nosotros, a Paco Bru le sirvió la profesión periodística para seguir de alguna manera la estela de lo que había sido su condición como futbolista. El periodismo le permitía seguir pegado a ese deporte que amaba, y lo cierto es que en Mundo Deportivo le ofrecieron hacer las crónicas de su ex equipo, el FC Barcelona, y al poco de retirarse empezó a hacer estas crónicas de forma muy habitual. Y os traigo una de las grandes historias que se cuentan de Paco Bru como periodista deportivo, y es que cubriendo precisamente uno de los primeros partidos que le tocaba abordar en una de estas crónicas para Mundo Deportivo, se enfrentaba el Real Madrid contra el FC Barcelona precisamente en la capital de España, en Madrid, en el estadio del Atlético de Madrid. Estamos hablando de 1916, estamos hablando de un Paco Bru que se acababa de retirar, hacía pocos meses que había jugado su último partido con el Barça. Y lo cierto es que 2 jugadores del FC Barcelona, Viñals y Massana, no pudieron llegar a tiempo por inconvenientes con el tren, y el FC Barcelona parecía que iba a jugar con 9 jugadores. Y eso, como comprenderéis, era algo que Bru no podía permitir, no solo en su afán como futbolista, como amante de este deporte, sino también porque su corazoncito blaugrana de alguna manera le impedía dejar tirado a su ex equipo. Así que Paco Bru dejó su lápiz, dejó su libreta, se vistió de corto y bajó al campo para ofrecerse a su entrenador para poder ser alineado contra el Real Madrid. Y así fue como Paco Bru volvió a trascender desde la grada, dejando de un lado su labor periodística para volver por un ratito a ese puesto como futbolista. Hay que decir que ese partido terminó con derrota. Y bueno, ya llegamos a una de las situaciones más inverosímiles de la vida de Paco Bru, y es que también fue árbitro. Y ojo, no fue un árbitro cualquiera. Y es que además de ser árbitro en activo, como digo, hasta 1923, fundó el Colegio Catalán de Árbitros, siendo por tanto piedra angular en el arbitraje de Cataluña. Pero hemos de decir que su historia más singular se dio lugar
en su primer partido. Y es que de alguna manera, quizá movido por los nervios del estreno, se cuenta que Paco Bru salió a arbitrar en ese partido de debut con un revólver marca Colt, un arma que dejó a su merced para intentar impedir que se le descontrolara el partido. Ojo, este es un hecho que, aunque parezca súper loco, está registrado en varias crónicas. Muchos aficionados que reconocieron que esta historia es verídica y algún periodista de Marca incluso que afirma que esta historia es verdadera. Según algunas crónicas, enseñó el arma, lo dejó encima de una mesa a modo de advertencia para los dos equipos y dijo: aquí hay dos opciones, o todo va bien o mañana unos cuantos salimos en las necrológicas, como para protestar al árbitro. Y ojo, porque no va a quedar aquí la cosa, queda todavía algún capítulo más en la historia de Paco Bru, y es que el siguiente también tiene lo suyo. En 1920, en los Juegos Olímpicos de Amberes, Paco Bru se convirtió en seleccionador español, formando parte del conjunto de entrenadores que viajaban con la selección a los Juegos Olímpicos. Como bien sabrán los aficionados a la selección española, esta cita en Bélgica fue la primera ocasión en la que España conseguía un título importante en el fútbol. Un momento importante además por el nacimiento de ese término imborrable de la furia española, que de alguna manera bebe también de la forma de entender el fútbol que tenía Paco Bru. Recordemos que era un defensa terrible, un defensa con mucha mordiente, con mucho despliegue en el campo, y que sobre todo de alguna manera intentó y consiguió, por lo visto, imprimir este mismo sentimiento, esa misma esencia en los jugadores de la selección española, que consiguió la plata, la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Amberes. Pero es que tras la gesta de Amberes, muchos creeréis que si digo que Paco Bru fue el primer entrenador español en ir a un mundial de fútbol, ¿creeréis que va a ser con la selección española? Pues no, Paco nos tiene que sorprender un poco más aún. Y es que fue en 1930, en un mundial que ya hemos comentado largo y tendido en otro vídeo del canal, y que os dejo por aquí por si gustáis de verlo, Paco Bru asistió como seleccionador de la selección de Perú. Sí, de Perú. La verdad es que es muy llamativo, la verdad es que es muy sorprendente, pero es un hito. Era el primer entrenador español que iba a un mundial. Era la celebración del primer mundial de la historia, y Paco Bru fue de los pocos españoles probablemente que estuvo presente en esta nueva propuesta de Jules Rimet, y que por supuesto era el primer entrenador español que asistía a un torneo de estas características. Y después de este maravilloso plot twist, hay que decir que a Perú no le fue especialmente bien, quedando última de grupo por detrás de Uruguay y de Rumanía. De todos modos, hay que decir que pierden contra Rumanía por 3-1, pero Uruguay solo consigue ganarles 1-0, y eso que estamos hablando de la que luego sería campeona del mundo. Un resultado final que no le resta mérito alguno al que fue, como digo, el primer entrenador español en asistir a un torneo mundial, a una Copa del Mundo, algo que por supuesto tenía que aparecer en este vídeo. Y lo que está claro es que Paco Bru fue un hombre singular, un hombre que merece la pena recordar, con una vida unida al fútbol, que formó parte de uno de los equipos más importantes de los comienzos de este deporte, y que luego tuvo un paso más que importante por muchísimas facetas unidas al deporte rey. Una historia variopinta y creo que bastante divertida sobre un nombre importantísimo dentro del fútbol español. Pues espero que os haya gustado este vídeo, ya sabéis, like, botón de suscribirse, campanita y por supuesto compartirlo con quien queráis. A mí me hacéis muy feliz cada vez que llega gente nueva. Y por supuesto, muchísimas gracias por haber estado al otro lado. Muchas gracias a todos y hasta el próximo vídeo.